Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este su programa Donde Dios llora. Tenemos de nuevo en el estudio con nosotros al padre Gaetán Kabasha. ¿Se acuerdan de él? Lo tuvimos ya la última semana y estamos contando su historia. Él nació en Ruanda en 1972 y después por la guerra en su país tuvo que huir al Congo y de allí pasó a la República Centroafricana. Ahí estamos escuchando su testimonio, cómo él, como seminarista, intenta acabar su formación para ser ordenado después sacerdote. Padre Gaetán, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros de nuevo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Nos quedamos la semana pasada, usted había vivido toda una experiencia inmensa para poder llegar por fin a la República Centroafricana. ¿Tiene ahora 24, 25 años en la historia? Más o menos, 25. 25. ¿Y quién le acogió a usted cuando huyó por segunda vez a la República Centroafricana? Bueno, cuando llegué a la República Centroafricana me presenté al obispado de Bangassou. Allí había un obispo misionero que era espiritano, era de Holanda, y me acogió. Me acogió y me dijo que bueno, que iba a intentar enviarme al seminario interdiocesano de Centroáfrica. Y así lo hizo. Me envió al seminario de Bangui, la capital, para seguir estudiando. Hice 2 años en el seminario de Bangui, de Centroáfrica. Pero yo estaba un poquito traumatizado, estaba todavía en la zona muy cerca de la frontera. Recordemos para los que quizá no siguieron la semana pasada del programa que usted en realidad estaba de prófugo, porque en el país de la República Centroafricana usted no tenía permiso legal para permanecer, sino que estaba pasándose por congoleño. Solo de recuerdo. Sí. Entonces, luego ya arreglé el tema. Ya me presenté bien a la administración cuando la situación, las circunstancias lo permitieron. Y ya me presenté como exiliado de Ruanda. Pero seguía siendo peligroso porque había una guerra entre Congo y Ruanda. Claro, había una guerra. O sea, había vivido lo que había vivido en Ruanda, lo que había vivido en los campamentos de refugiados, lo que había vivido en la guerra de Congo y el traumatismo de ser refugiado cerca de la zona de conflictos. En Centroáfrica tampoco se notaba que había un cierto conflicto. Entonces no vivía bien, no me sentía tranquilo y todavía no encajaba mi historia. Y hablando con mi obispo, el español, el nuevo, y me dijo, mira, vamos a conseguir que vayas un poquito lejos y así puedes asimilar tu historia y prepararte bien. Aquello fue para mí como un milagro porque no me lo esperaba y me envió a España. ¿Y ahí aprendió español? Ahí aprendí español. O sea, me envió a España en 1999, es decir, 5 años después de salir de Ruanda. Y llegué a Madrid. Para mí era como un milagro porque un refugiado que viaja y que va a Europa con los papeles de refugiados, no hay muchos casos de ese tipo. Pero bueno, lo consiguió, no sé cómo consiguió el visado, lo consiguió porque yo personalmente seguro que no lo iba a conseguir y vine a España. Y empecé en el seminario de Madrid, hice 4 años. Acabé la carrera normal de sacerdote y durante ese tiempo efectivamente tuve tiempo de recuperar un poquito la memoria, de revisitar mi historia, de leer, hacer una lectura más positiva de todo lo que había vivido y me encontré que aquella fue realmente una escuela de vida. Lo que pesaba sobre mí se convirtió en un patrimonio. Porque me di cuenta de que había aprendido cómo se vive en los campamentos de refugiados, de que había sobrevivido donde miles y miles de personas no habían sobrevivido, de que había tenido muchos milagros en mi camino, muchas anécdotas que, pues, si no fuera por Dios, yo no lo entendía de otra manera, y que al final el camino del sacerdocio había seguido su curso.
un curso torcido, pero había seguido su curso e iba a tener su final. Entonces llegué a la conclusión de que aquella fue un plan. El plan de Dios. El plan de Dios para mí. Que a veces realmente tiene caminos y curvas que uno, si se parara a mitad, no vería dónde van. Eso. Entonces empecé a contar mi historia porque antes no me atrevía a contarla. Era como una carga. Pero cuando analicé mi historia a la luz de la fe y llegué a esa conclusión de que no era una carga, sino un patrimonio, un tesoro, empecé a contarla. Padre Gaetán, quizá voy a hacer ahora un paréntesis, más que nada porque creo que obviamente su historia es única y no creo que haya muchos espectadores ni muchos seguidores de este programa que hayan tenido semejante experiencia. Pero sí, a lo mejor ha habido alguna persona que también ha sufrido una experiencia de dolor fuerte. ¿Quién le ayudó a usted ¿Fue más bien la conversación con Dios? ¿Fue una cosa propia que uno lo va trabajando? ¿O también tuvo ayuda de la iglesia, de gente de fuera? ¿Quién le ayudó? Yo nunca acudí ni a un psicólogo, ni tampoco a un director espiritual de manera especial en ese sentido, sino que probablemente el hecho de estar en un lugar más tranquilo y empezar a revisitar mi historia a la luz de la fe, dentro de la oración, de la palabra de Dios, personalmente, llegué a esa conclusión. Y realmente me sané, porque era como una herida enorme, porque no me atrevía a hablar de mi historia ni lo que había vivido. Cuando alguien tocaba eso me ponía nervioso y de repente es como una relajación y sentí que podía contar mi historia a todo el mundo y sin ningún problema y además sonriendo. Bueno, eso es otro milagro, puede ser. Puede ser. Realmente. Entonces luego acaba su formación en España y vuelve a la República Centroafricana y la ordenación fue allí. ¿Cómo fue su ordenación sacerdotal? Pues aquello fue una cosa extraordinaria, porque yo en España la gente me decía, pero ¿vas a volver? Y decía, sí. Después de entender mi historia, entendí que justamente Dios me había preparado para volver. Porque decía, hombre, si Dios ha permitido que yo pasara por los campamentos de refugiados, que yo viviera sin documentos, que yo viviera en las cárceles, también pasé por la cárcel, si yo fuera expulsado como un infectado, un apestado, un maldito, si yo viviera humillado como extranjero, como sin papeles, era para que yo pudiera trabajar como sacerdote que entiende ese mundo. Entonces decidí que tenía que volver a Centroáfrica. Y llegué en 2003, me ordenaron de diácono aquí en Madrid. Pero había un argumento añadido, es que en la República Centroafricana acababan de hacer un golpe de Estado. Exactamente. Y aquella era una turbulencia añadida. Y la gente me decía, pero tú sales del genocidio de Ruanda, sobreviviste de la guerra de Congo, y ahora vas a entrar en otra guerra de Centroáfrica. Y digo, bueno, si eso es lo que Dios quiere, tengo que ir. Y me fui. Y de hecho me encontré con un país destruido después de un golpe de Estado, de una guerra casi. Pero llegué y me ordenaron de sacerdote el 9 de noviembre de 2003. 9 de noviembre es el día de la Virgen de la Almudena. En Madrid. En Madrid. Y me habían ordenado de diácono en la Catedral de la Almudena. Así que era una fecha muy importante. Bueno, muy importante. Yo no elegí la fecha, pero bueno, fue así. Y allí había como 5.000 personas en la ordenación al aire libre. Estaba con otros 2 compañeros centroafricanos. Y una cosa que no es común es que no había ningún ruandés. No estaban mis padres, mis hermanos, nadie de Ruanda, ningún amigo, solamente centroafricanos. Y allí también entendí ese acontecimiento como verdaderamente la vida sacerdotal, que el sacerdote es hijo de una nueva familia. Y mi nueva familia eran aquellos que estaban ahí en la ordenación como cristianos, que no eran ni mis parientes, ni mis padres, ni mis hermanos, ni nadie. Padre Gaetán, en este momento estoy segura que fue tremendamente emotivo también para el obispo que había hecho posible que su camino sacerdotal llegara hasta el fin. Hablando de todo lo que estamos hablando, cuando uno
piensa en África especialmente, es un país un continente, perdón, que ha sufrido muchísimo, tantas guerras, tantas muertes. Muchas veces nos preguntamos siempre cómo es posible, ¿no? Y a veces hemos escuchado a otras personas decirnos, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Desde su punto de vista, ¿cómo se puede entender tanto mal y tanto odio, tanta violencia? ¿Cómo es posible que exista tanto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el corazón humano. Yo creo que África está en un proceso histórico, de la misma manera que en Europa ha habido procesos de guerras también entre países, e incluso guerras tremendas como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, donde murieron millones de personas, y siendo culturas cristianas. Estamos hablando ahora de culturas africanas que todavía están siendo cristianizadas, pero no son culturas cristianas. Por tanto, en el fondo del corazón humano sigue habiendo ese egoísmo, la avaricia, el odio, la división. Yo siempre digo que la única solución es creer de verdad en Cristo. Lo que pasa es que no queremos creer de verdad en Cristo, es decir, aceptar esa transformación profunda. Porque decir, ¿por qué Dios lo permite? Y yo esa pregunta me la he hecho varias veces, pero luego decía, pero es que si estoy en los campamentos de refugiados, alguien me ha empujado allí. No Dios, alguien. Ese alguien tiene responsabilidad. Si tengo hambre es porque hay cierto desequilibrio en el mundo, pero ese desequilibrio lo ha creado Dios. No, alguien ha querido que sea así. Si hay una guerra en algún país, Dios ha creado las armas. Estoy seguro que Dios no fabricó ningún fusil. Y de hecho en la creación no creó ninguna bomba. ¿Y quién ha creado la bomba? Es que alguien. Ese alguien, si se convierte, todo se acaba. Pero el problema es que no queremos convertirnos. Entonces, yo creo, entrando un poquito en el tema más filosófico, diríamos que si Dios quisiera acabar con el mal, acabaría con el ser humano. O sea, habría que arrancarlo la libertad. La libertad, porque en el fondo... Y si te arranco la libertad, ¿qué queda de ti? Pues claro, queda la animalidad. En realidad es la falta de Dios lo que hace que el mal... La falta de Dios, es lo que yo creo. Contrario. Es lo que yo creo. Pero yo creo, reflexionando un poquito más a partir de mi vida, me digo que el mal nunca puede obstaculizar nuestro camino hacia el bien. Mi vida pasó por el mal, pero tuvo un final feliz. O sea, entendí que ese mal me enseñó. Por tanto, el mal es malo, pero no es un mal absoluto. Dios siempre puede sacar algún provecho, algún beneficio, alguna cosa buena de la desgracia. De todas maneras, no hemos acabado la historia porque estamos todavía en su ordenación sacerdotal. Y como usted decía, hubo un golpe de Estado en la República Centroafricana que además, ahora estamos, son varios años después, pero justo ha habido también en los últimos 3-4 años brotes de violencia muy grandes en el país de la República Centroafricana. Estábamos hablando primero de que hay muchísima superstición, muchísima falta realmente de evangelización en África, pero también tenemos todo el influjo del norte que viene también muy fuerte, esos ataques fundamentalistas de los terroristas islámicos, que no son todos los musulmanes. La República Centroafricana tenía una paz entre cristianos y musulmanes, pero que hoy en día está siendo muy vulnerada, muy atacada por grupos islámicos fundamentalistas. Es un poco complicado, pero usted también ha vivido todo este conflicto en primera persona, porque Bangassou ha estado en el centro del huracán. Digamos que en primera persona viví ciertos episodios de preguerra. Luego la guerra grande empezó cuando ya estaba nuevamente en España, pero seguía todo de cerca. Es decir, a mí me interesa mi país de acogida y África en general. Yo donde vivía, había siempre grupos armados, pequeños grupos armados que molestaban a gente, que entraban en los pueblos a saquear. Había, por ejemplo, ese grupo ugandés, de rebeldes ugandeses, que se llama LRA, Lord Resistance Army, que fueron rebeldes contra el gobierno de Uganda, fueron expulsados de Uganda y se instalaron en Centroáfrica como un país
que no tenía capacidad para protegerse, se instalaron. Entonces allí estaban en mi parroquia y de vez en cuando salían a algún pueblo a saquear, a coger a gente, a llevarlos a la selva con bagajes. Imagínate, cogen una mujer, ponen sobre su cabeza 100 kilos de cosas y le van golpeando para entrar en la selva como transportadores. Y las niñas les transformaban en objetos sexuales y los niños para formarles al ejército. Niños soldados. Niños soldados y las niñas para satisfacer los placeres de los soldados. O sea, una cosa dramática, tremenda, y que yo vivía casi día a día en mi parroquia. Y de hecho había puesto yo una escalera cerca de mi casa que entraba en un techo y sabía cómo. Y decía que si aparecen voy a subir, a subir por escalera, desaparecer por algún agujero. Pero claro, eso son medidas de seguridad muy básicas, ¿no? Bueno, no me pasó nada. Y luego había otros pequeños grupos que estaban por ahí, yo pasaba en medio de ellos, y tengo muchas anécdotas de ese tipo, y probablemente no me querían coger, porque a veces pasaban y me decían, estando atrás, acaban de pasar, o cuando ya me iba, no acaban de llegar, pues, pero nunca me topé contra ellos. Entonces era un país ya fragilizado a nivel de las instituciones del Estado, un país casi con mucha corrupción, con mala gobernanza. Y claro, cuando un país no tiene instituciones fuertes, no tiene buenos gobernadores, cualquier predador aprovecha. Y así aprovechó el tema del islamismo y apareció el tema de Séleca. Si quieres podemos hablar de ese tema ahora. Exactamente, que Séleca fue esta invasión que vino del norte, sobre todo del Chad y de Níger, ¿no? Y que creó además una contrarrevolución, por llamarlo de alguna manera, que ha sido realmente desgarradora para un país que ya desde un principio era un país muy pobre, porque bueno, con mucha riqueza natural, como suele pasar, pero con una población muy sufrida y muy pobre. Padre Gaetán, muchas veces, y creo que eso está mal, por eso quiero que lo hablemos, se denomina los musulmanes y los cristianos, la Séleca y la Antibálaca. Pero yo quería que nos explicara, la Antibálaca no se puede decir que es un grupo cristiano y todavía menos católico. Bueno, son banderas. Digamos que siempre necesitamos una cierta bandera para ponernos detrás y poder arrastrar a masas. Pero es una bandera nada más. Es decir, que los Antibálaca son todos los antimusulmanes. Antimusulmanes, punto. Antimusulmanes encuentra dentro cristianos, pero cuando hablamos de cristianos estamos hablando de católicos, protestantes, sectarios, de todo tipo, más los que no tienen religión, los de religión tradicional, los tradicionalistas, o sea, todos los que están contra Séleca, contra musulmanes en general. Y además su manera de comportarse es una manera completamente pagana. Pagana y supersticiosa total, ¿no? Supersticiosa, beben pócimas que les hacen creer que son invulnerables a la bala, al fusil, a los disparos. Llevan muletas, ¿cómo se llama? Amuletos. Tienen creencias más paganas que cristianas. Lo que pasa es que ellos van diciendo que estamos protegiendo al cristianismo como bandera. Porque están protegiéndoles a todos de las violencias terroristas islámicas. Claro. Y Séleca tampoco todos son musulmanes. Son un grupo de musulmanes organizados en ese movimiento que se llama Séleca. Lo que pasa es que ellos también tienen esa bandera de musulmán para arrastrar a todos los musulmanes detrás. Y claro, un musulmán que ve, que hablan su lengua, que rezan como ellos, entonces siente una cierta afinidad con ese movimiento. Pero sin que sepa de qué va el tema. Claro. En estos momentos creo que en la República Centroafricana quizás se puede decir que la Iglesia, y la Iglesia Católica sobre todo, es uno de los pocos que ha podido mantener una cierta dignidad, un cierto papel de diálogo, una cierta apoyo a la población más pobre, más atacada, más vulnerada, tanto los refugiados. ¿Cuál es, usted que ha estado viviendo allí, pero además está en contacto diario con ellos,
¿Qué momento de la historia de la Iglesia Católica nos querría contar? ¿Qué es lo que más le ha impresionado? ¿Qué respuesta o qué historia nos podría contar como ejemplo de esto que estoy diciendo? Hombre, podría contar al menos 2 o 3 anécdotas que resumen muy bien cómo la Iglesia fue muy valiente, muy valiente. Cuando estalló la violencia, directamente la Iglesia vio muy claramente que tenía que posicionarse a favor del diálogo y la reconciliación. Y además proteger a los débiles, sean quien sean. El arzobispo de Bangui, un joven ahora cardenal, directamente contactó con el responsable de los musulmanes, el imam, crearon una plataforma, contactaron con el jefe de los protestantes para hacer como un núcleo que hable una voz común, es decir, oye, esto no puede ser una guerra religiosa. Nosotros, mira, yo el cardenal, el imam y el pastor, queremos la paz. Entonces, el que dice que está defendiendo a los cristianos, ¿quién la ha enviado? Y el que dice que defiende a los musulmanes, ¿quién le envía? Que nosotros, los responsables, estamos aquí y no queremos eso. Y aquello fue un mensaje muy fuerte. Y además el cardenal tuvo que acoger al imam en el obispado porque sus hermanos musulmanes radicales le querían matar, diciendo que era un traidor. Que cómo puede ir a hacer reuniones con el arzobispo y hablar de paz cuando hay los antibaraka que dicen que están defendiendo el cristianismo, que matan a musulmanes. Le echaron y él, huyendo, se fue a refugiar en el obispado, viviendo en el obispado con el cardenal. Es una de las anécdotas. Pero es que en mi diócesis, por ejemplo, aquello fue más duro todavía, pero más testimonial, porque los antibaracas llegaron para masacrar a todos los musulmanes, que eran muy pocos. Se refugiaron en una mezquita, los cascos azules huyeron, les abandonaron en la mezquita, y el obispo tuvo que ir andando en medio de las balas para ir a ponerse delante de la puerta de la mezquita y a decir, por favor, no disparéis, que yo estoy aquí, que no podéis dispararme. Entonces los antibaracas decían, ¿disparamos o no disparamos? Bueno, tuvieron que, no sabían qué hacer. ¿Cómo disparamos a un obispo? Y consiguió proteger toda la mezquita y consiguió traer a todos los musulmanes al seminario menor, a la catedral, para protegerlos allí, porque allí decía, hombre, el que ataca aquí estará atacando al obispado. Y les protegió hasta hoy. Ya llevan más de 2 años. Con ellos en el seminario. Lo que pasa es que ellos luego tenían algunos radicales que tenían armas, que trajeron armas hasta el seminario y ocuparon el lugar como si fuera una conquista. Y el obispo ya no tenía palabras sobre ellos. Es decir, les salvó la vida y luego cada día le amenazan. Dicen, te vamos a matar. Es una cosa. Pero bueno, eso forma parte, el obispo suele decir que eso forma parte de tener la caridad, es ser víctima de la caridad. Ser víctima de la caridad. Padre Gaetán, se nos está volviendo a acabar el tiempo de nuevo. Está usted ahora en España haciendo su tesis doctoral en filosofía y también está de capellán en un hospital, en el Hospital de San Carlos, creo. ¿Qué es lo que más echa de menos? Qué pregunta más difícil. Hombre, la comida africana, el calor africano, la manera de trabajar de un sacerdote en África es diferente, todo es diferente, todo es diferente. Lo que pasa es que yo siempre digo que un misionero recibe un don especial de saber colocar en el armario lo que no le corresponde en el momento. Es decir, yo cuando estoy en Europa me imagino que África está, entonces, esperando. Y cuando voy a África, los de Europa, ¡paf! Y de hecho, cuando yo salí de Europa para ir a África en 2003, tenía un teléfono móvil, tenía internet, tenía electricidad, agua caliente, todo aquí en Madrid. Y decía, Dios mío, ahora vuelvo, ahora ¿qué va a pasar? Y me encontré en una parroquia donde no había nada. Estaba en la selva. Para poder enviar un mensaje de internet, tenía que enviar un disquete a 900 kilómetros en un camión que duraba más de un mes en el camino con un mensaje.
Y en el disquete Y alguien el le metía en el disquete ordenador. para que alguien que está en la capital me pudiera enviar esos mensajes. Y para ir a un teléfono fijo, que estaba por ahí, un teléfono público, estaba a 150 kilómetros en una pista, que eran 5 horas. Ida y vuelta 10 horas. Para hacer una llamada de teléfono. O sea, olvidé lo de internet, de teléfono, olvidé todo y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Y pasé una vida feliz. Desde cuando salí de África para Europa, echo de menos de la comida, el calor humano, la manera de relacionarme con la gente, la comunicación, todo es más fresco, más... Y aquí todo es mucho más formal, la comunicación es mucho más complicada, ¿no? Pero uno se acostumbra. También la pastoral de aquí me gusta. Se puede ser servidor de Dios en todo. Sí, en todos los rincones de la tierra. Padre, díganos qué podemos hacer ahí donde estemos, sea en Argentina, en Chile, México, Venezuela, cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos, España, ahí donde están oyendo todas tantas personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, apoyar la labor de la Iglesia en todos estos países que hemos hablado? Lo primero es tener en mente que la Iglesia es universal, que eso a veces lo olvidamos. La Iglesia es universal. Parece que nos afecta más lo que está muy cercano y lo que está lejos no tenemos ni idea, no nos afecta. Por falta de esa idea universal de la Iglesia. Primero rezar, tener esa mente universal y luego rezar por la Iglesia, que eso todo el mundo lo puede hacer. Alguien que diga que no puede rezar por los cristianos que están sufriendo en Nigeria o en Irak, pues que diga que no tiene capacidad es que no quiere. Eso se puede hacer. Y luego ya, poco a poco, cada uno con su capacidad, pues apoyar en los proyectos que se presenten, si tiene algún ingreso, ayudar en alguna obra a la misión, alguna obra caritativa. Yo, por ejemplo, ahora tengo un proyecto de apoyo a los estudiantes universitarios en mi país, en Ruanda, porque entiendo que con la educación más superior se puede ir luchando contra la violencia, se puede desarrollar un país, se puede entender lo que pasa en el mundo, se puede hacer muchas cosas. Entonces, apoyar un proyecto como este es siempre contribuir a mejorar la humanidad. Un proyecto se llama AUDE. AUDE. Asociación Universidad para el Desarrollo. AUDE. Muchas gracias, Padre, por contarnos todo esto, por abrirnos los ojos al mundo y por dejarnos ser parte de esta historia. Muchas gracias por invitarme y adelante con esa maravillosa manera de presentar a la Iglesia Universal con la televisión. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más sobre la Iglesia en África, sobre las necesidades o cómo ayudar al Padre Gaetán, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.